Bueno, primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Tremendo. Lo primero que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, que estaba en la iglesia de Éfeso en ese tiempo, es: ocúpate en la lectura. Una de las cosas que muchos no entienden es que la palabra es una persona. La palabra, la Biblia, es más que un libro, más que un escrito y más que un libro de estudio. Es una persona. La palabra es real. La palabra tiene más vida que el mismo ser humano, que lo mismo natural que nosotros podemos percibir naturalmente en este mundo. Por eso, y eso lo entendía todos estos grandes hombres de Dios, pero más Jesús. Pero quiero hablar acerca de la palabra. Es Jesús en Mateo, cuando dice la Biblia que fue llevado por el Espíritu al desierto, fue impulsado, fue movido por el Espíritu al desierto. Vino el tentador, y como todos sabemos, Jesús fue tentado y le dijo: si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús había ayunado 40 días, 40 noches, tenía hambre. Pero lo que Jesús hace es que Jesús le responde con palabra. Dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El mismo Hijo de Dios, el mismo Jesús que tenía el poder para convertir las piedras en pan, Él decidió responder con una palabra. Con una palabra es que Dios creó el cielo y la tierra. Él dijo: sea la luz, y fue la luz. Sea el firmamento, y fue el firmamento. Las estrellas, los animales, todo lo que hoy percibimos fue creado por una palabra. La Biblia es más que un libro, es una persona. Es la misma voz de Dios. Cuando tú lees la palabra, meditas en ella y andas en ella, la palabra te sigue, la palabra te conserva, la palabra te guarda de caer en engaños, en mentira, porque la Biblia dice que: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra misma te guarda de tomar malas decisiones. La palabra crea cosas que tú no puedes crear en tus propias fuerzas. De ahí salen las iglesias, de ahí salen los ministerios, de ahí sale el llamado, de ahí sale la unción de Dios para que puedas conquistar. No puedes conquistar sin la palabra. No puedes huir de la tentación sin la palabra. Jesús no respondió con su experiencia. Él nunca dijo: yo soy hijo de Dios, no necesito hablar con las piedras o convertirlas en pan. Él nunca se basó por su experiencia. Jesús, el mismo Hijo de Dios, no se basó en su estatus, sino que se basó en una palabra. Una palabra necesitas para avanzar. Una palabra de Dios te va a ayudar a crecer en tu ministerio, en tu llamado. Eso Dios lo va a hacer. Estoy declarando que así mismo como Timoteo, el apóstol Pablo habló a Timoteo que se ocupara en la lectura, así también te vas a ocupar tú en la palabra. Ella te va a conservar. Como dice el salmista David, le dijo a Salomón: no la dejes y ella te guardará, ámala y ella te conservará. La palabra te va a honrar cuando tú la hayas abrazado.
El mismo Jesús dijo en Juan capítulo 14, Él dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. La manifestación de Dios viene cuando tú amas la palabra, cuando amas sus mandamientos, y sus mandamientos son la palabra. Cuando amas su palabra, el Padre te ama y Jesús te ama y Él se manifiesta en tu vida. La palabra es todo para nosotros. La palabra también de Dios dice que en Pedro, segunda carta de Pedro, dice que también tenemos la palabra profética más segura. Es una seguridad que trae la palabra. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, dice la palabra. Una palabra es la que alumbra el lugar oscuro. Cuando tú no ves nada, cuando tú ves que las cosas no se dan, necesitas una palabra de parte de Dios. Búscala a Él. Búscalo porque lo amas, porque lo necesitas. No lo busques por interés, por conveniencia, por recibir algo a cambio. Hazlo porque de verdad amas su palabra, porque amas la voluntad de Dios y amas su ley. El Señor le dijo también a Josué, le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te va a salir bien cuando tengas la palabra. Si tienes la palabra, lo tienes a Él. Y si lo tienes a Él, tienes la victoria, tienes la bendición, tienes el respaldo, tienes la bendición del Dios vivo. Puedes caminar sobre las aguas. El mismo Pedro le dijo a Jesús cuando lo vio y le dijo, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo, ven. Si Jesús no dice ven, Pedro nunca hubiera podido caminar en lo sobrenatural y no hubiera podido caminar sobre las aguas. Ese es otro nivel. Esos son niveles de altura y tú vas a estar en esos niveles de altura. Dios te va a poner en lugares de bendición. Dios te va a poner a caminar en aguas del Espíritu. De tu interior van a correr ese río del Espíritu. Esa palabra nunca se va a apartar de tu boca, no se va a apartar de tu casa, la repetirás a tus hijos y ella te va a seguir cuando te levantes de tu cama, cuando te acuestes al dormir. La palabra va a venir sobre tu vida. El Espíritu Santo te va a recordar todas las cosas porque ama su palabra. Él se va a manifestar en ti, en tu vida, en tu universidad, en tu trabajo, en tu negocio, en tu empresa, en los planes que tengas, en los proyectos que tú tengas. Dios, la palabra de Dios te va a seguir, te va a ayudar y te va a guiar en todo lo que tú hagas. Esa es la palabra. La palabra es una persona. Ese es nuestro Dios al cual nosotros buscamos.